Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. Mi nombre es Alex Aguilar, soy pastor de Iglesia Oasis. Para los que me conocen, qué gusto de verles de nuevo. Para los que no me conocen, un placer conocerles. Gracias por visitarnos el día de hoy. Esta semana ha sido una semana complicada, un poquito difícil. Si aquellos necesitan alguna Biblia, levanten sus manos mientras nuestros voluntarios les van a hacer llegar una, porque las vamos a utilizar hoy demasiado. Les decía, una semana un poquito difícil. ¿Por qué se preguntarán? Me imagino que usted me ha de entender muy bien. Por el nuevo presidente electo que tenemos en los Estados Unidos. Ya sé, es muy difícil poder entender lo que ha estado sucediendo. He visto muchísima gente llorar, muchísima gente preocupada por qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Pero yo quisiera en esta mañana, no voy a hablar nada de política, pero mi trabajo, yo creo que mi obligación también es hablar acerca de la verdadera esperanza que nosotros tenemos. Dios nos ha puesto en este país con un propósito y un plan maravilloso. Y ese se va a llevar a cabo independientemente de quién es el presidente o quién no es el presidente. Muchos de nosotros quizá nos sentimos amenazados, nos sentimos o quizá nos vamos a sentir mal señalados. Pero no pierda la confianza en que Dios está detrás de todos nosotros y va al frente de nosotros. Déjenme leer algo muy interesante que encuentro en la Biblia cuando meditaba en todo esto, en el dolor, en la angustia, de lo que nuestras comunidades pequeñas, minorías como nosotros, quizá nos sentimos un poquito ansiosos de qué va a suceder. Oh, Dios mío, este señor o la administración. Vamos a calmarnos. Nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios, dice la palabra de Dios que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, somos hijos de Dios. Pero la verdad es que sí se desata un poquito de ansiedad mientras tanto en la tierra. Pero mientras tanto en la tierra hemos visto a través de muchos y miles de años que Dios nunca ha desamparado a su pueblo ni a sus hijos. Y que siempre ha abogado por ellos, siempre los ha cuidado y siempre los ha protegido. Y esta no es la excepción. Si usted piensa que Dios se ha olvidado del pobre, si usted piensa que Dios se ha olvidado de los grupos pequeños de minorías, déjeme decirle una cosa, no. Dios jamás se ha olvidado de ellos. Y siempre ha buscado una solución para cuidar de cada uno de ellos y de nosotros. Déjeme leerle lo que dice Isaías en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. En los momentos más difíciles que estaba teniendo este pueblo que estaba siendo llevado cautivo, o iba a ser cautivo, ¿puede usted imaginarse la angustia que estaba pasando esta gente? Y decía Isaías, en uno de los momentos más difíciles, decía, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. Yo quisiera que en este tiempo tan difícil, quizá para asimilar lo que está sucediendo en nuestro país, podamos recordar estas hermosas palabras. En Él confiaré, no temeré. El Señor es mi fuerza. Por eso es tan importante que nosotros podamos acercarnos cada día más a Dios para poder encontrar fuerza. Aquellas personas que están sin esperanza en estos momentos, están teniendo momentos de crisis nerviosa. Literalmente he visto gente llorar por esto. Literalmente he visto gente que no quiere salir de sus casas por miedo. Pero el creyente, su confianza está puesta en Dios. Salmos 46 también, versículo 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es nuestro amparo? Dios. ¿Quién es nuestra fortaleza? En medio de las tribulaciones, ¿quién es nuestro auxilio? Dios. Sí dice, nuestro pronto auxilio, o sea que no se tarda. Esto me habla de que Dios toma la iniciativa de siempre cuidar de su pueblo, de sus hijos. Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El creyente, déjeme invitarle a usted, si usted pone su confianza absolutamente en la persona de Dios, usted no temerá de lo que ha de venir, porque usted sabe que Dios es su pronto auxilio. Su pronto auxilio no es el sistema de gobierno, su pronto auxilio no es un presidente, no son las leyes, es Dios. Me preguntaba apenas, ustedes saben,
la cara de mexicanote que me cargo. Y algunas personas me decían, Alex, lo siento mucho, perdónanos. ¿Cómo te sientes? Le digo, no sé, yo creo que recibí una inyección de anestesia celestial en mi corazón porque la verdad me siento en paz. Porque mi confianza yo la he puesto en Dios y Dios es el encargado de que va a hacer lo que tenga que hacer en todas estas circunstancias. Yo no dependo de un hombre, yo no dependo de una nación, vamos, no dependo del dinero, aunque es bueno, pero mi confianza no está puesta en eso, está puesta en el propósito único y soberano de Dios para mí en este lugar. Y cuando Él diga, se acabó porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y Pablo lo vuelve a recordar, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, mi hermano, si usted ha hecho a Cristo su Señor y su Salvador y Dios, su Padre, que cree buenas noticias, su verdadero destino y su verdadera ciudadanía y sus derechos están seguros en la presencia de Dios. Por lo tanto, yo quiero animarles a que en esta jornada no se sienta triste, no se sienta decaído, sino que levante sus fuerzas, levante su ánimo y sigamos buscando a Dios y su propósito. Dios se encargará de hacer las cosas que Él tiene que hacer. Amén. Bueno, no es la predicación, pero creo que tenía el derecho o el deber moral de poder levantarnos juntos y seguir con el propósito que Dios nos ha llamado. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema fantástico que estamos hablando, manos a la obra, palabra en acción, manos a la obra. Nehemías, en el capítulo 5 del día de hoy estamos hablando de algo muy hermoso y quizá sea un poquito espinoso para cada uno de nosotros, porque vamos a ver ciertas actitudes que está exponiendo la palabra de Dios respecto al corazón de estos hombres. Pero antes de empezar, me permite hacer una oración e invitar al Espíritu Santo a que Él sea quien nos hable en esta hermosa mañana. Amantísimo Dios Padre Celestial, dador de vida y quien tiene el control de todas las cosas. Hoy nos acercamos delante de ti, Señor, para que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo en medio de nosotros nos pueda guiar, Señor, a toda verdad y a toda justicia que eres tú, Señor. Habla a nuestros corazones y permite, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Somos tuyos y este es tu tiempo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. En el capítulo 4, la semana anterior, hablábamos acerca de las tácticas del enemigo que él utiliza para desanimarte. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? Fue la pregunta de la semana pasada. Usted dice, sí. Pero ¿cómo es posible que ahora como cristiano usted también se pueda sentir desanimado? Claro que es posible. Hay momentos en que ya no puede uno seguir adelante. Hay momentos en que nos cuesta orar. Hay momentos en que nos cuesta leer la palabra. Hay momentos en las circunstancias en la vida por razones físicas, materiales, emocionales. A uno le cuesta trabajo seguir adelante. Pero una de las tácticas que utilizaba el enemigo, en este caso en el capítulo 4, veíamos que era la burla. Ven cómo se burlaban los enemigos del pueblo, que empezaba ahí apenas empezar a trabajar, a construir los muros de la ciudad, y se burlaban de ellos. Ay, hasta una zorra la puede tirar esto. O sea, qué desánimo. Y hablábamos acerca que sucede lo mismo con la vida de nosotros como creyentes. Cuando empezamos, vamos a ir a la iglesia y de repente, ay, ahí va el hermanito, ya le pegan, ja, ja, ja. No, pues ya no quiere ir a la iglesia la otra semana. O voy a orar, vamos a orar juntos, y empieza a llevar su devocional y de repente pues comete un error uno en la familia y de repente, mira, shh, ¿para eso oras? No, mejor así déjale. ¿A poco no se parece? Era la burla que hacía, era la conspiración de guerra. Vamos a acabar con ellos. Recuerdan que se levantó todo un ejército alrededor de ellos, de los enemigos, y vamos a acabar con ellos. Y pues pobres los otros ni siquiera tenían herramientas para la guerra ni defenderse, pero pues como lo que pudieron, con la cuchara de albañil, literalmente, porque estaban trabajando y con una espada en la mano. Vamos, ni siquiera se quitaban sus ropas para bañarse porque estaban cuidando. Pero sin embargo, a eso no le preocupó a Nehemías, porque lo primero que hizo es: Dios, encárgate de ellos, pelea por mí. Y la vida del creyente es así, a pesar de las tentaciones o de las tácticas del enemigo que utiliza, que es la burla, la conspiración de guerra, el desánimo, y una de las cosas bien grandes es el temor. No, ya no quiero ir, para que me sigan burlando. No, se siente horrible que me digan hermanito, creyente. ¡Ay, qué pena! No, ya no quiero ir. O a veces el temor de intentar y fracasar. Cuando nosotros empezamos en nuestra vida devocional, empezamos corriendo la primera semana, la segunda semana, y llega la tercera semana y se acabó la gasolina. Y se siente esa sensación de
¿Para qué empiezo si voy a volver a fallar? Ya me dio miedo, sentí una sensación horrible. Y se quedan estáticos y no avanzan. ¿Qué creen? El enemigo ganó sembrándoles ese temor. ¿Cómo respondió Nehemías a estas burlas? Una vez más, oró a Dios, le pidió que luchara contra el enemigo él. Dios, tú encárgate de ellos. Este es tu trabajo, no es el mío. Y esa es una de las cosas que Dios quiere que nosotros, antes de tomar decisiones o durante las decisiones o las circunstancias difíciles, nosotros podamos volver nuestro rostro a Dios y recordar a través de su palabra las promesas que Él tiene para poder nosotros afianzarnos. Señor, tú has prometido que estarás conmigo hasta el fin de los tiempos. Señor, en este momento te necesito. Encárgate de esta situación, pero yo no me voy a detener al propósito que tú me has llamado. Es interesante cuando hablamos de un versículo que me encantó bastante, cuando veían el pueblo de Israel, en ese momento Judá, ver que todos sus enemigos se burlaban de ellos. Había una frase que leímos juntos que decía: cuando el enemigo ruge en la tierra, Dios se ríe en los cielos. Cuando el enemigo está levantándose en contra de usted y está burlándose del trabajo que usted está haciendo, Dios se burla del enemigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que está derrotado. Dice en el Salmos 2, capítulo 2, versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. De esas circunstancias. Para Dios estas circunstancias de temor, de miedo, de conspiración, desánimo y burla no es nada. Y Él se burla de ellos porque Dios ya venció sobre el enemigo. Dios ya le dio una posición a usted y a mí de victoriosos y de ganadores. Solamente hay que aguantar y hay que buscar. Ahora, al final del capítulo 4 veíamos que el pueblo de Nehemías tenía una mentalidad diferente. Él tenía una mentalidad de trabajo, un corazón para orar, ojos para vigilar y un oído para escuchar. Y eso les dio la victoria. Una vez más, y si lo quiere grabar ahí en lo que le estoy diciendo, es fantástico para poder meditar en la semana, este lunes, cuando usted empiece su jornada. El pueblo en el capítulo 4 tenía una mentalidad de trabajo, un corazón para orar, ojos para vigilar y un oído para escuchar. Ese oído para escuchar a veces es bien difícil cuando uno está en los momentos más difíciles. Y eso les dio la victoria. Con estas características, el pueblo de Dios en ese tiempo las utilizó para poder seguir adelante. Pero entramos en el capítulo 5 de Nehemías, donde se pone la cosa más roja. Una vez que el enemigo no puede influenciar a través de las cosas exteriores, utilizará cosas de dentro para poder desanimar. Ya que el enemigo ni la burla, ni el temor, ni los rumores de guerras y todas estas cosas no pudo detener el caminar y el propósito del pueblo de Judá, utiliza una arma muy importante que se llama egoísmo. ¿Cómo? ¿Está hablando usted que el egoísmo está en el capítulo 5 de Nehemías? Sí. Dice por ahí, hay una de las frases que me encantaba cuando uno de mis profesores me enseñaba. Dice, el enemigo tiene sus límites porque Dios ya lo venció. Y va a siempre utilizar los recursos de afuera para poder influenciarte a ti emocionalmente, para hacerte caer. Te va a traer todo en charola de plata. Mira nada más. Qué chulada, pues qué tantito es tantito. Éntrale. Pero cuando él ve que ni la charola de plata ni que la silla de oro ha sido suficiente, necesita un cómplice para poder llevar a cabo su maldad, y se llama tu yo. Y este yo que está dentro de mí, la condición pecadora que está en proceso de transformación y renovación, tiene algo bien importante y a veces muy asqueroso que se llama egoísmo. ¿Alguna vez ha sentido usted egoísta en algo? Si no, les voy a recordar la niñez, cuando nos quitaban los juguetes. No, es mío. Desde niño lo traemos esa información. Y eso lo vemos aquí en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Vamos a leer el capítulo 5, los versículos del 1 al 6, o del 1 al 5 mientras, donde dice, está en la página 687, si usted está utilizando la Biblia que se le dio en esta mañana, dice así: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían:
Si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban. Por conseguir trigo, para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban y decían lo siguiente: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo para conseguir el tributo al rey. En el versículo 5 dice: y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, ¿cómo? Y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado ¿qué? Vender a nuestros ¿qué? Hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. ¿Cuál era la situación aquí? Era una situación totalmente difícil, extremadamente difícil. Yo creo que ni usted ni yo, o al menos no sé, ayúdeme, si usted ha pasado por este momento donde tenga que hasta vender a sus hijos como esclavos. Gracias a Dios no hemos llegado ahí y esperamos no llegar. Pero a mí me llama mucho la atención, dice, nuestros propios hermanos, nuestros propios paisanos nos están oprimiendo tan feo. Egoísmo. ¿Pero en qué tipo de egoísmo? A ver, ¿qué es egoísmo? Dicen, estaba leyendo algunas definiciones en este contexto. Dice, el egoísmo significa ponerse uno mismo en el centro de todo e insistir en recibir lo que quiero y cuando lo quiero. Hay un cantante muy famoso, había un cantante muy famoso allá en donde no vale nada la vida, que decía, sigo siendo el rey, Dios, ¿no? O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera, a la hora que quiera, al momento que quiera y lo que quiera. Y no me importa lo que digan, yo lo quiero. Es interesante porque es una canción tan humilde, ¿verdad? No, nada que ver a la humildad. Pero estaba lleno tan egoísta. Entonces dice, significa explotar a otros con el fin de yo ser feliz. Ahí ya se está metiendo un poquito más espinoso el asunto. Aprovechar de otros para que yo pueda salirme con la mía. Perdón, así como que es que es algo horrible utilizar este tipo de cosas. Esto no tiene nada que ver de humildad. Pero sin embargo la Biblia nos los está exponiendo. Una de las cosas que el enemigo quiere utilizar bastante va a ser el egoísmo. ¿Y ese de dónde viene? ¿De afuera? Está aquí adentro del corazón. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. La mayor parte siempre hago esta misma pregunta, pero simplemente es para que no se nos olvide, nos las preguntemos todos los días. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Amén. ¿Ustedes han sido buenos con Dios? Ya no escuché los amenes. A ver, ¿y por qué? No, espérese, pastor, es que usted no entiende mi situación. Ok, yo no, pues tienes muchísima razón. ¿Tú crees que Dios la entienda? Sí, y si Él la entiende, ¿tú crees que no está al cuidado tuyo? No, pues sí. Y si está al cuidado de tuyo, ¿por qué no entonces le das a Dios lo que le corresponde? Y no estoy hablando solamente del área financiera, sino también tu tiempo, tu espacio, el cuidado con tu familia, el cuidado con tus hermanos, el cuidado con tu iglesia. No, pastor. Es que primero soy yo, después soy yo y al último yo. ¿Y Dios? Bueno, pues Él los domingos a las 10 de la mañana de 10 a 11:30. Y todavía hasta Dios me sale debiendo. Hay unas personas que me han dicho así, yo soy muy bueno, Alex. Yo le ayudo a los pobres, yo le ayudo a esto y a aquello. Yo creo que hasta Dios me sale debiendo. Qué humilde el tipo. Qué egoísta. Y es interesante porque estas cosas están sucediendo dentro del pueblo en medio de los problemas más difíciles, en medio de los retos, en medio de que están construyendo la ciudad. Existen varios grupos de personas dentro de este lugar que están siendo bien egoístas. Vemos 4 grupos de personas aquí. Dice, los que poseían tierra pero necesitaban alimentos. El segundo grupo es propietarios que habían hipotecado sus propiedades a fin de comprar alimentos.
El tercero es uno de los que se quejaban de los impuestos elevados y veían forzados a pedir prestado dinero para pagarlos. Ponían sus propiedades como garantía, lo cual esto significa que terminarían perdiéndola. En pocas palabras, ya sabían que le iban a perder porque no tenían dinero, pero de todos modos hipotecaban sus propiedades. Pero lo hacían para seguir adelante. Y había un cuarto grupo, y este era el que pues estaba causando todo eso, un grupo de judíos ricos que explotaban a sus propios hermanos de raza, prestándoles dinero y tomando sus tierras como garantía, y a sus hijos. Oiga, perdónenme la palabra, pero qué gachos. ¿Qué tipo de paisanos son estos que lo van a explotar a usted? Y no solamente, sino lo van a orillar hasta el punto de que ya no tengo con qué pagarte, ya tienes todas mis tierras. Pero tienes unos hijos por ahí que me pueden servir para el campo y para mis propios beneficios. Bueno, pues ahí están, vete de esclavo con ellos. O tanto era la pobreza y el extremo, la situación tan difícil que los niños tenían que decidir, los jóvenes, dos cosas: o se mueren de hambre o se van de esclavos. ¿Cuál escogería usted? Esa es una excelente pregunta. ¿Cuál escogería usted? Pero esa era la situación, y este era el grupo de judíos que estaba causando muchísima explotación dentro de su misma gente. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Estamos desglosando de qué está hablando esto en la Biblia, para que vean que en la Biblia nos exponen problemas que son todavía de la vida cotidiana. ¿Ya se acabó el egoísmo en la comunidad, en el mundo? ¿Cómo? Pues si ya pasaron más de 2000 años de que sucedió esto, eso quiere decir que ya deberíamos de haber aprendido a no ser egoístas. No. Porque es un problema enorme del corazón. Y esto lo sabe muy bien el enemigo, Satanás, que es lo que va a utilizar para que usted y yo cometamos muchísimos errores y nos alejemos del propósito del cual Dios nos ha llamado a servir. ¿Cuál fue la última vez que usted fue egoísta? Quizá al venir el día de hoy a la iglesia, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue bueno con Dios? ¿Es una pregunta? ¿Ser bueno con Dios? Habrá que preguntarle a Dios, ¿qué bueno puedo hacer yo para ti? Era interesante ver cómo la misma gente estaba oprimiendo al pueblo, a su propia gente. Y Nehemías no sabía nada de todo esto. Nehemías estaba construyendo los muros y de repente sucede esto. Y le vienen todas las quejas. Y vienen a todos a quejarse. Oye, mira todo lo que está sucediendo, Nehemías. Mira, yo no aguantamos más. Es muchísimo lo que está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Era malo prestar dinero? No era malo prestar dinero. Incluso Dios les había dicho, presten dinero, pero no cobren interés. ¿Cómo le van a cobrar interés a su propio hermano? Y había un año exclusivo que se llamaba el año del jubileo. El año del jubileo se celebraba cada 50 años, donde el que debía dinero se le perdonaba la deuda. El que era esclavo en ese momento ganaba su libertad. Si usted había perdido sus propiedades, el otro tenía el derecho de poder regresarle sus propiedades. Era cada 50 años. ¿Se imaginan con cuánta esperanza esperaba la persona que era esclava? 50 años. Me faltan 49 más, ya voy a ser libre. Y eso era algo que Dios había puesto para poder regular toda esta situación dentro de la misma comunidad, porque sabía que iba a haber gente que necesitaba una vez más restituirse. No siempre va a ser esclavo, tiene que empezar a disfrutar su libertad. No siempre va a ser pobre, tiene que recuperar todas sus cosas para que pueda seguir adelante. Que es interesante y muy hermoso ver que Dios no se olvida de su gente vulnerable, que siempre pone un sistema o siempre pone ahí como un párrafo donde después vas a ser restituido, después vas a tener todas tus cosas. Dios no se olvida de esto. Y es muy interesante que Dios utiliza a hombres y mujeres tan sencillos, tan normales, para poder hacer su obra fantástica. Si usted se da cuenta cuando están trabajando, oiga, la situación era tan difícil que hasta las mujeres estaban trabajando. Es más, cuando estoy leyendo en el primer versículo dice que hasta las mujeres del pueblo protestaron. Normalmente en esta comunidad
Las mujeres siempre estaban muy calladitas, el que siempre hablaba eran los hombres. Lo bueno que en México no hay machismo, ¿verdad? Nada más aquí en este pueblo, y hace como casi 3,000 años. ¿O si habrá machismo todavía en México o no? Bueno, usted lo sabe, no me diga. Dice que hasta las mujeres que normalmente estaban calladitas se protestaron, ya no aguantamos más la situación. Era demasiado lo que estaba sucediendo. Y vamos a ver lo que dice Nehemías 5, versículo 6. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé, ¿poquito? Muchísimo. ¿Y después de qué? Reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Wow. Aquí me habla que hubo una asamblea. Una asamblea para poder decirles lo que estaba sucediendo. Es bien difícil, o es más fácil a veces arreglar las situaciones de afuera que arreglar las situaciones de adentro. Es más fácil ir a la guerra con los enemigos extranjeros que adentro. No sé si usted se ha tomado a veces la situación donde usted está tratando de dar consejos a todo el mundo y de repente adentro está un relajo. A veces uno va a dar cátedras de limpieza, ¿no? Usted tiene que limpiar así, 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 así. Y cuando usted llega a su casa dice, ay Dios mío, llevo una semana que no limpio nada y estoy dando unas enseñanzas de cómo limpiar. Hay una situación interna que es más difícil de poder arreglar que las de afuera. Y Nehemías se encontraba en esas situaciones. ¿Cómo es posible que si hemos tratado de ayudar a librarlos de la esclavitud, ustedes están haciendo esto? Vamos a leer el versículo 6, sigamos adelante. Dice, se enojó. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de interés. Convoqué además una gran asamblea entre ellos y allí les recriminé. Wow. Se enojó. Estaba enojado, Nehemías. ¿Usted ha visto gente, por ejemplo, que somos hispanos oprimiendo a otros hispanos? Yo lo vi demasiado. Yo cuando trabajaba en los restaurantes veía cómo el manager, que era hispano, cómo trataba a mis amigos Bass Boys y hasta a mí también. Oiga, era horrible. Y eso, ¿de qué se trata eso? Incluso en una fábrica que también estaba yo, en la científica, ahí en Chicago, hacíamos ventanas y habían 2 managers hispanos y cada quien tenía su bando, su grupito de que pues contra el otro y a ver quién era mejor jefe en su área. Y traían un pique y el dueño me acuerdo que era judío. Y yo nomás los veía cómo peleaban y se demandaban y que la unión y todo eso. Y yo dije, no puede ser. Y salió el dueño judío y se me queda viendo. Y aquellos haciendo su borloto y me dice, ¿tú qué? Pues nada, yo aquí nomás viendo y trabajando. Me dice, ¿por qué son así? ¿Por qué ni entre ustedes mismos pueden ayudarse? ¿Por qué es que se echan tierra? Yo trato de darle trabajo a todos ustedes, pero a ustedes no les gusta trabajar. ¿Cómo me causan problemas? Así me decía el Señor. Ellos, yo no, a mí que me dices. Pero yo era parte de ahí del borlote porque estaba ahí trabajando también. Era triste para mí ver cómo mi propia gente oprimía a su paisano. ¿Por causa de qué? De más poder, de egoísmo. ¿Qué puede ser el egoísmo dentro de la iglesia? Uy, hermano, ¿para qué se va lejos de la iglesia? En la casa. ¿Cuántos esposos egoístas sabemos? ¿A poco yo soy el único? Wow. De repente se me va. De repente digo que no, todo tengo bajo control y cuando mi esposa me dice, oye, ¿no crees que el tiempo que estás haciendo así, esto y esto es demasiado? ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Sí, estoy trabajando para el Señor. Yo entiendo que estás trabajando para el Señor, pero también debe de haber un tiempecito donde te sientes con tus hijos, juegues con ellos. Es más, ¿yo qué? Y ahí cuando empieza a decirme mi esposa, ¿y yo qué? Así como que casi me transformo, ¿no? Pero la realidad es que he sido egoísta en no poder distribuir mi tiempo en mi propia casa. Y eso ha causado muchísimo, o causa muchísima fricción dentro de la vida familiar, ¿sí o no? Bueno, al menos yo soy el único. Wow, gracias Señor por hablarme esta noche. O esta mañana, noche.
es noche en algún lugar del mundo. Entonces, ¿qué estragos puede hacer el egoísmo que puede dividir? No, pastor, yo no soy egoísta. A ver, me refiero a los esposos. Si ustedes me dicen a los esposos, no, pastor, yo no soy egoísta, voy a hablar con sus esposas. Hermanas, ¿es su esposo egoísta? Uy, me va a dar una lista, me imagino. O al revés. No, pastor, yo no soy nada egoísta, nada más veo mi novela de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No me las pierdo. Está la mejor edición de Rosa Salvaje en estos momentos. Pero no soy egoísta. Oye, pero tus hijos necesitan bañarse y necesitan hacer esto. Piensa tantito en ellos. No, ¿están bien? El egoísmo se manifiesta de muchísimas formas que causa división dentro de la iglesia, dentro de las familias. Qué sutil es el enemigo, ¿verdad? ¿Cómo puede trabajar? Y usted ni siquiera se dio cuenta. Nada más le abrió la botellita de perfume que levanta su egoísmo. Y de repente, cuando usted menos lo piense, ¡pum!, ya acabó con usted. Sin embargo, Nehemías se enoja. Y es un enojo, diría yo, santo. Porque ¿qué fue las circunstancias que se enojaron? El ver que sus propios paisanos estaban acabando con ellos mismos. El ver que sus propios paisanos estaban ahorcando entre ellos mismos y se estaban sofocando. Y decían, no, es que esto es imposible. Me recuerda a Jesucristo cuando se enoja, cuando va entrando al templo y dice, mi casa, casa de oración es, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y empieza a tirar todas las mesas y empieza a tirar todo y agarra latigazos a medio mundo. Está en la Biblia, no lo estoy inventando yo, ahí está en la Biblia, lea. Oiga, ¿usted cree que Jesucristo cuando se enojó, por qué lo hace? No, dice que se enojó y empezó a agarrarlos de las greñas y les dio sus cinturonazos a todo el mundo. Lárguense de aquí, bola de ladrones. Esto es casa de oración. ¿Fue un enojo santo o fue un enojo que Jesús pecó? Fue un enojo santo, porque las razones por las que Jesucristo se enoja es porque están haciendo algo indebido. Y aquí Nehemías se enoja precisamente porque hay algo que no está bien y que no es bíblico. Porque la palabra de Dios y todo lo que era en aquel tiempo, el Antiguo Testamento, la ley, les había dicho, ustedes deben de ser generosos con sus paisanos y hasta con el extranjero. Es más, hasta el extranjero ustedes les tienen que dar sus derechos como cualquier jornalero, como uno de ustedes. Y si prestan dinero, no le pidan no le pidan extra, no le cobren interés. Pero ¿qué creen? Se les había olvidado. Por eso es que Nehemías se enoja. Pero dentro de su enojo, Nehemías hace algo muy interesante. Reflexiona. Y me encanta porque cuando vemos acerca de la reflexión, estaba leyendo y dije, ¿qué significa esto de reflejar, Señor? De reflexionar, perdón. Y encuentro una palabra interesante donde dice que el corazón, en el contexto de los hebreos, es que el corazón tiene una plática profunda consigo mismo. En pocas palabras habla, su corazón y su mente están hablando. Porque a veces nosotros cuando pensamos, tenemos los pensamientos de enojo, no le preguntamos al corazón, ¿o sí? Ahí te va. Y después viene el corazón, ay, lo siento mucho, nunca de haber dicho eso. O haber hecho eso. Pero sin embargo, antes de que Nehemías actuara en su propio enojo, dice que toma un tiempo para reflexionar. Y dice que cuando reflexiona, abre en lo más profundo de su corazón y decir, hay que tomar una decisión, pero tiene que ser la decisión correcta. Ahora muchísimas veces nosotros hacemos preguntas, o volados. Cara quiere decir que hago esto. Cruz, no lo hago. No toma una decisión así Nehemías. Nehemías no tomó una decisión de que, a ver, señores, pues, ¿cuál es lo más popular? ¿Qué harían todos ustedes? ¿O cuál es lo más famoso para poder hacerlo nosotros? No. Hizo lo correcto. Nehemías tomó la decisión correcta de acatar las asambleas y hablar con cada uno de ellos. Sin embargo, Nehemías, me llama la atención que él no estaba ahí para cambiar el estilo de vida de ellos, sino para construir las paredes.
Nehemías ni siquiera, me imagino que después de todo el tiempo está trabajando, ni siquiera se había dado cuenta de esta situación hasta que vienen a quejarse. Porque antes en la Biblia, cuando estamos leyendo, Nehemías no sabía de esto, ¿sí? Yo no lo veo. Hasta que llegan a quejarse, ¿no? ¿De qué se traen ustedes? Es interesante porque cada vez, a mí me estaba hablando porque la construcción de los muros y las puertas eran lo que estaba enfocado en Nehemías. A veces la construcción y en el trabajo arduo en nuestra propia vida nos va a evidenciar cosas difíciles de nosotros mismos. El proceso de edificación nos revela muchísimas cosas dentro de nuestra propia vida. Por eso cuando a veces he escuchado personas cuando invitamos a un estudio bíblico, a algunas personas les da miedo porque se dan cuenta qué tan malos son. Porque se dan cuenta que no son hijos de Dios. Que se han dado cuenta que no han llegado hasta ese punto de ser llamado hijo de Dios. Algunos se dan cuenta que tienen problemas en los pecados ocultos en sus pensamientos y cuando ven a la luz de la palabra, ¡oh! No, yo ya no quiero ir a hacer esto. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos un programa de edificación donde la iglesia tiene que pasar, hay resultados que va a haber en la vida de usted y en la mía. Algunos serán favorables, a otros no serán muy favorables. Algunos se darán cuenta que tienen una ira y un enojo y que Dios no le agrada. Otros se darán cuenta que la vida que están llevando oculta es pecaminosa. Yo creo que estos problemas dentro del pueblo de Nehemías, de Israel, no se habían dado cuenta de esta situación hasta que empezaron a construir los muros. Usted no se ha dado cuenta qué tan egoísta es hasta que empieza a leer la palabra de Dios. A que empieza a entrar a edificarse usted mismo en la lectura de la palabra de Dios. ¿Alguien alguna vez le ha dicho a usted que es egoísta? No me diga que sí, nomás piénselo. Oye, qué egoísta eres. Así soy y qué. No. Y nosotros como cristianos tenemos que estar alerta de lo que el enemigo está trabajando dentro de la iglesia y dentro de sus familias. Si algo en este momento Dios quizá nos quiera hacer reflexionar es, deténganse un momento a reflexionar y dense cuenta de la forma en que Satanás está trabajando tan sutil en sus corazones que ni siquiera se han dado cuenta. No sean egoístas. Tengan cuidado, pasen tiempo con sus familias, pasen tiempo con sus padres, inviertan tiempo en esto, inviertan tiempo en la palabra. Vamos, aquí los estoy esperando, dice Dios. Pero estamos tan ocupados porque la selección mexicana va a jugar, o jugó anoche y hoy no tuve ganas de levantarme en la mañana. Es que hoy juegan los Bears, pastor, y es un partido muy importante que he esperado todo el tiempo. Pastor, es que la Conca Champions. No, espérense. ¿No crees que está siendo egoísta de darle a Dios lo que le corresponde? ¿No crees que está siendo egoísta no darle a tus hijos lo que le corresponde? ¿No crees que está siendo egoísta no darle a tu esposo o a tu esposa el tiempo que le corresponde? Hijos, ¿no crees que estamos siendo egoístas en no darles el honor y la honra a nuestros padres como lo merecen? Pero no nos habíamos dado cuenta hasta que empezamos a entrar en un proceso de edificación. Porque todos los que estamos aquí hoy en Iglesia Oasis estamos con el propósito de ¿qué? De hacernos más cabezones y más sabios, o un proceso de cámbiame, Dios, transfórmame. Porque si usted vino, muchísimas gracias, compadre. Porque si usted y yo venimos aquí solamente para pasar un momento agradable y así como que, uy, qué chévere, Iglesia Oasis, bacano, vale, tú sabes, ya tú sabes, compadre. No, perdóneme, pero óigame, no se trata de esto. Se trata de que juntos, como hermanos, como creyentes, crezcamos a través de las verdades bíblicas y que esta misma palabra de Dios nos vaya edificando. Pero para ir edificando necesitamos ir haciendo espacio de cosas que nos están estorbando. Y esto del egoísmo es algo, que la verdad necesitamos ser vacunados contra esto. Y la Biblia nos las deja aquí evidenciando para que usted y yo tengamos cuidado de esto. ¿Cómo se vería una iglesia que no es egoísta? La vemos en Hechos 2, ¿no? Que compartían todas las cosas en común.
donde el que tenía muchísimas propiedades, todo lo contrario, vendían sus propiedades y las ganancias las repartían entre los más necesitados. ¡Wow! ¡Qué iglesia tan fantástica! Porque eran gobernados por Dios, por el Espíritu Santo, por su palabra. Y me llama la atención porque Dios no escoge a personas ricas para bendecir a otros, sino usa las personas tan humildes y tan sencillas como usted y yo para hacer la obra que camine. Pero lo más difícil que para nosotros como humanos nos cuesta avanzar es egoísmo, porque yo tengo mis propias prioridades. A mí qué me importa cómo está la iglesia, a mí qué me importa cómo está fulano de tal. Primero soy yo. Y si usted piensa de esta forma, tenga mucho cuidado. No vaya a hacer que el enemigo esté ganando mucho terreno en su corazón y vaya a destruir su relación con los seres que usted más ama. Pero lo más importante es la relación entre usted y Dios. Quizá hoy la reflexión que Dios nos esté hablando es: ¿qué tan generoso eres conmigo? En tu tiempo, en tu espacio, en tus pensamientos. Por eso preguntaba, ¿cuántos a Dios ha sido bueno? Amén. ¿Cuántos somos buenos con Dios? ¿Quién no quiere estar cerca de una persona que ama? Nos sentimos bien cuando alguien nos ama, ¿verdad? Cuando nos apapacha, que nos trae la rosita, el cafecito en la mañana, los huevitos fritos, los chilaquilitos verdes, la carne asada, domingo. Ay, hermoso, ¿qué pasó? Son las 7 de la mañana y ya me tienes todo esto listo. Es que te amo, bombón. O quien despierta y que le traen todo esto en la mesa y dice: ay, qué coraje, me tratas muy bien. Te odio, ¿por qué? Porque eres muy nice conmigo. ¿A poco uno se levanta y dice: gracias, amor, ¿qué puedo hacer por ti también? Sóbame mis piecitos, ¿no? Otra cosa, mi amor, eso no. No, pero esa es la forma que Dios trata a su pueblo. Yo he sido muy generoso con cada uno de ustedes. Hagan lo mismo, no dejen que el egoísmo impidan que sus familias florezcan. No dejen que el egoísmo haga esclavos a sus hijos. No dejen que el egoísmo los esté sofocando. Disfruten de la libertad que yo ya les he dado. Y esa libertad se encuentra en Jesucristo. Me encanta Proverbios, en el capítulo 16, versículo 32, dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Y esto está en el contexto en que Nehemías está meditando. Controla sus pensamientos, controla sus sentimientos, de modo que pudiera darle a su pueblo la mejor parte de Dios. Usted controla sus emociones, usted controla sus sentimientos antes de irarse, o cuando se enoja. ¿Cómo se controla? Ya después de haber dicho cualquier barbaridad, ¿verdad? Y a veces, después de haber dicho cualquier barbaridad, ni siquiera somos capaces de ir: lo siento, la regué. Siéntese un momento. Hoy meditemos en nuestro corazón. Pongamos nuestras cabezas y nuestros corazones juntos y consultemos con Dios cómo está nuestro corazón. ¿Estamos siendo egoístas? ¿Estamos siendo egoístas con Dios? ¿Estamos siendo egoístas con la familia? Nehemías estaba preocupado que fueran personas que hicieran el bien con las cosas que Dios les había dado. Ay, Moisés, ¿por qué quiero Moisés aquí? Nehemías estaba preocupado de que el pueblo pudiera administrar bien las cosas que Dios les había dado para el beneficio de todos. Ese es un excelente liderazgo. Ese es un excelente papá. Ese es un excelente hermano. Que usted pueda utilizar las cosas que Dios le ha dado para el beneficio de todos. Nehemías buscaba que la gente tuviera la buena administración de los recursos que Dios les había concedido para su buen desarrollo, pero sobre todas las cosas para honrar a Dios. Todo lo que Dios le ha dado a usted, y no voy a hablar de las finanzas porque normalmente dicen: ay, otra vez de finanzas. No, Dios le ha dado tiempo a usted. Tengo 38 años de vida, gracias a Dios. ¿Cuántas horas han sido en 38 años? Ya llovió, dicen por ahí.
No me diga porque me va a espantar. 38 horas. Y de esas 38 años, de todas esas horas que Dios me ha dado, algún día me va a pedir cuentas. A ver, hijo, yo te di más de 10,000 horas de vida. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Cómo las administraste para el beneficio de otros? Wow. O viviste para ti mismo, fuiste egoísta, ¿verdad? Nunca pensaste acerca de tu propósito, nunca pensaste lo que yo pensaba respecto a ti. Buscaste tu propio camino. Dios busca una buena mayordomía de las cosas que nos da, y esta no puede existir si el egoísmo es parte de nuestra vida. Dicen por ahí, ¿quieres ver dónde está el corazón de la persona? Checa su cartera, checa sus finanzas. ¿Por qué? Pues es ahí donde se va todo. Hay muchos que si nos quitan nuestras cuentas de banco y el acceso que tengamos al dinero, y si alguien nos dice, ¿sabes qué, Alex? Nada más tienes $15 para tu presupuesto de la semana. Oh, me voy a ahogar ahí, me voy a poner todo un mar de lágrimas. Pero le aseguro una cosa, que voy a empezar a sacar los trapitos que tengo en el closet para ver cuál me queda todavía, porque ya no voy a poder comprar. Pero como no es así, y a veces hacemos lo que queremos con lo que Dios nos ha dado y nos preocupamos, es más, ni siquiera volteamos a ver de lo que Dios ya nos ha dado y lo dejamos ahí abandonado. ¿No le ha pasado? Yo tengo amigos que se compran y se compran pantalones y jeans y zapatos. Anoche estaba viendo un programa que había una espléndida mujer que tenía nada más 93 pares de zapatos, nada más, 93. Y cuando usted le pregunta, ¿y por qué tantos? No sé, es que me gustan. Y de repente dice, ¿por qué? Porque se estaban moviendo a una casa chiquita, ¿no? La Tiny House. No sé si han visto ese show. Se mueve una casa grande, se mueve una casa chiquitita. Entonces dice, pues vas a tener que deshacerte de eso. Y la señora, no, es que son los 93. Y de repente le dice el señor al esposo, ¿sabes qué? Mira, tengo unos stickers y tú vas a poner stickers en lo que tú quieres que tu esposa se deshaga. Y feliz el hombre. No, ya se imagina ahí poniendo stickers por todos lados. Y de repente entra al closet. Aquí tiene más zapatos. Y dice la muchacha, oh, mira los que estaba buscando el año pasado. Y eran como otros 6, 8 pares. ¿De qué habla eso? ¿Dónde está el corazón? Pero cuando entran y cuando nos exponemos a una transición para una mejor situación, tenemos que deshacernos de muchísimas cosas. Y viera a esa mujer que le dice al Señor, mira, aquí solamente hay una solución. Tienes que deshacer de todos estos. Solamente tienes que escoger como 4 o 5 pares, porque al lugar donde tú vas es más chiquito. Ay, ahí viene el drama y todo. Y de repente pues le dijo, no puedo hacerlo. Ok, te voy a dar tiempo para que lo hagas. Ok, ¿cuánto tiempo? 5 segundos. 4, 3, y agarra, ¿no? 3, 4 pares la muchacha. Y de repente ve el resultado final de su casa chiquita. Qué bonito. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Imagínense todo el despojo que tuvo que hacer esta persona. Y a veces nosotros somos así, de las cosas que Dios nos ha dado las hemos olvidado, pero queremos más. Espérese, reflexionemos un momentito, escudriñemos nuestro corazón a través de la palabra y digamos, Señor, ¿qué es lo que me has dado? ¿Y cómo estoy siendo de generoso con los demás a través de esto? De lo que tú me has dado. ¿Cómo lo estoy compartiendo con los demás o simplemente me estoy encargando de vivir para mí mismo? Ay, sí, mi viejo se va a no sé qué tantas vacaciones y aquí me tiene encerrada como una criada. O viceversa. Mi esposa se compra y que se compra y se compra y se compra y a mí le tomo un café y apenas ya me está diciendo, oye, ¿por qué te compras el café de $2? No sé, no. Vaya usted a saber. Hay problemas de egoísmo. Hay problemas donde no estamos utilizando y administrando bien de lo que Dios nos ha dado. Y aquí el pueblo de Israel está haciendo un mal trabajo en la administración, en la mayordomía. Está siendo egoísta. Y eso Dios lo reprueba. Esa fue la razón por cual se fueron ellos cautivos. Cuando Dios le dice, una de las razones es porque te has olvidado de mí, y la otra es porque estás tratando mal a tus propios paisanos.
y están tratando mal a los extranjeros. Recuerdan que yo cuando les saqué de Egipto les dije, van a tener que ser generosos y buenos con el extranjero porque ustedes fueron extranjeros también, pero ellos se les había olvidado y se habían vuelto egoístas y empezó su destrucción. Y aún en medio de la edificación siguen siendo egoístas. Ay, qué mal tan feo es ese que tenemos nosotros los humanos. ¿Cómo está nuestro nivel de egoísmo? Si ahorita Dios viniera aquí y se pusiera aquí a un lado. A ver, hijos, traigo un termómetro de egoísmo. Uno, por favor. Pues Aguilar primero, pues empieza con A. Pues ahí va Alejandro, el pastor. Wow. Y de repente los demás como que todos quieren ir al baño. No, yo no, ya no. Si hoy Dios mismo nos pusiera un termómetro que nos midiera nuestro nivel de generosidad y mayordomía y nuestro egoísmo, ¿cuáles serían nuestros niveles? Perdóname, Señor. He sido un miserable y asqueroso egoísta. Déjeme decir, perdón que utilice esa palabra, pero pues no es mejor que le diga, es usted un bello, hermoso, fantástico y talentoso egoísta. No, apesta eso. Es algo miserable ser egoísta. En la medida en que el cristiano pierda autoridad moral, su imagen continuará deteriorándose. Un egoísta es fácil de verlo. Los valores que Dios nos ha dado es que amemos a nuestros prójimos. ¿Como a quién? Entonces, si usted es egoísta y si usted se preocupa por usted mucho, pues entonces debe de hacer lo mismo con su prójimo, ¿verdad? Ah, no. Ahí sí, pastor, como que yo no le entro ese evangelio. Pues entonces usted no está aceptando los estatutos morales que Dios está poniendo para su iglesia. Y entonces el mundo seguirá indiferente su propio camino sin tener en cuenta que los principios bíblicos de los cristianos que siempre hemos proclamado, el mundo va a ser indiferente. Bola de egoístas, míralos. Se están matando entre ellos mismos, son chismosos entre ellos mismos, ni se la creen que son cristianos. ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Para ver un montón de egoístas ahí, de ver cómo se vanaglorian del supercarro que están manejando. Ay, mira el super Mercedes, ven que me compré. Y su hermano que está a un lado no tiene ni para pagar la renta. Ya lo van a correr además. Generosa es la iglesia. Por eso es que Dios nos habla a través de estos versículos. Iglesia Oasis, cuiden su corazón. No seamos egoístas. El enemigo es muy sutil. Va a utilizar cosas para desanimarnos, para tener miedo en cada uno de nosotros. Pero en este tiempo de edificación unos con otros, nos vamos a dar muchísimo cuenta, o nos vamos a dar cuenta demasiado de las áreas que necesitamos trabajar dentro de nuestro corazón. Hay muchas personas que tienen miedo de entrar a un discipulado. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que no están donde deben de estar. Les da miedo. Hay muchísimos que tienen miedo de venir a la iglesia porque no se sienten dignos, porque sienten que cuando vienen a la iglesia Dios los va a ver así y va a decir, pecador, lárgate de aquí. Pero cuando la iglesia empieza a evidenciar que podemos ser buenos administradores, que podemos expresar el amor de una forma parejo, donde no se juzga y se comparte con el amor de Dios, entonces nuestros valores morales tendrán un impacto en nuestra sociedad. Quizá no somos muy grandes, una vez más en número, pero estos principios y estos valores tan importantes que Dios quiere que usted y yo crezcamos, pueden hacer estragos en esta comunidad. A mí no me va a espantar lo que haga el señor Trump. A mí no me van a espantar las leyes de inmigración. Mi propósito es, aquí estoy, y seguir predicando el evangelio hasta que Dios me dé oportunidad y diga, no más, hijo, hemos terminado la carrera. A mí no me va a desanimar todo ese tipo de cosas. Le ruego mucho a Dios que siempre me mantenga fuerte. Y a mí no me debe de cambiar el dinero, si tengo mucho o tengo poco, porque mi dependencia es de Dios. Y si lo tengo, lo quiero compartir con todos. Señor, haz que gane la lotería, por favor. Fantástico. Porque de eso se trata. Cada vez que usted reciba su dinero, siempre pregúntele, Señor, ¿cómo lo voy a administrar de la forma que a ti te honre? Señor, hoy desperté el día de hoy y tengo un plan de 12 horas. ¿Cómo puedo administrar estas 12 horas que a ti te den gloria? ¿Sabes qué? Llámale a fulano o a fulano de tal.
Sí, Señor. Comadre, ¿cómo está? Déjeme decirle que Dios le ama. Wow. Con todo lo que usted tiene, con todo lo que Dios le ha dado, ¿cómo va usted a ser un buen mayordomo? ¿Cómo va a experimentar usted la libertad? Versículo 8, por último. Les decía algo muy interesante. ¿Me lo pueden decir, por favor? Dice. Y allí les recriminé, ¿hasta dónde ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes que venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Eso me recuerda a Jesucristo. Yo ya pagué el precio de ustedes, ya los rescaté, ya no hay condenación, ya les he dado la salvación, les he dado de mi Espíritu Santo, les he dado su palabra. Ámense unos a otros. Versículo 9 dice, y añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No sean egoístas, pocas palabras. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Una vez más, la gente se burla cuando nosotros somos egoístas y no nos estamos amando bien. Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les he prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de encima. Y yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Versículo 10. Esto me está hablando de libertad, me está restaurando, me está restituyendo. Estoy recibiendo todo lo que se me había quitado delante de mí. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se los devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces los llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplieran su promesa. Eso me habla de libertad. ¡Wow! Nos van a regresar todo. Mis hijos finalmente ya no son esclavos. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos condenados y ahora estamos a la diestra del Padre, que reinaremos con Él por toda la eternidad. Eso es libertad. Dios lo quiere hacer de usted y a mí libre del egoísmo. Dios nos quiere libertar y poder entender lo que Dios nos ha dado y restituirnos como hijos poderosos en sus manos para poder seguir restaurando nuestra comunidad, nuestras familias. ¿Qué es la libertad? Es la vida gobernada por la verdad y motivada por el amor. ¿Es usted libre? ¿Es usted libre del egoísmo? ¿Qué es libertad? Una vez más, es la vida gobernada por la verdad. Cristo es la verdad. Y motivada por el amor. Dios es amor. ¿Es su vida gobernada por Él? ¿O simplemente la codicia y el egoísmo nos tienen bien apretados? Y eso nos hará ignorar la verdad y rechazar el amar a los demás. ¿Qué en tanto usted cómo expresa su libertad? Probablemente somos esclavos de esto, del egoísmo y la codicia. Quiero más. Cuando Nehemías aquí nos recuerda, ya los hicimos libres, ¿por qué se tienen que hacer esclavos ustedes mismos? Ya Dios nos ha hecho libres del pecado, de la condenación. ¿Por qué queremos seguir siendo esclavos de nosotros mismos, del egoísmo y la codicia? ¿Cuántos quieren experimentar esa libertad? Ya no quiero ser así, Señor, ya no quiero ser egoísta, ya no quiero pensar solamente en mí. Ahora me toca pasar tiempo con mi familia, con mis hijos. Me toca pasar tiempo contigo, Dios. Invertir mis primeras horas de la mañana y darte las gracias. Porque hay unos que ni siquiera damos gracias cuando nos levantamos. Señor, la oración número 4, gracias por este nuevo día. Ni siquiera tenemos un tiempo para hablar con Dios. Y sin embargo, algún día le vamos a dar cuentas a Dios de todo esto. ¿Por qué no oramos? Dios, gracias en esta hermosa mañana en que tú nos hablas a través del libro de Nehemías, Señor, el problema muy grande que te estaba ofendiendo y era el egoísmo, la codicia, la opresión entre propios hermanos. Pero también nos haces un llamado para reflexionar y entender de la forma en que nuestro enemigo de nuestras almas, Señor, Satanás, quiere engañarnos.
quiere, Señor, hacernos esclavos del egoísmo, quiere hacernos esclavos de la avaricia, de la codicia. Señor, libéranos de nosotros mismos. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos no es nuestro, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Todo te pertenece, pero estás esperando, Señor, de nuestra parte que seamos buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro espacio, con nuestras esposas, con nuestros hijos, contigo mismo, Señor, con nuestros padres, con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, porque tú nos vas a pedir cuentas de todo lo que tú nos has dado, hasta de esos 20 centavos que tengo arrumbados en ese carro, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de necesitar de ti, de tu palabra, para que nos haga libre. Permítenos entrar en ese proceso de edificación, aunque va a doler, Señor, pero tú nos estarás transformando a tu imagen, y no hay nada más hermoso que a ti te agrade, Señor, que ver la imagen de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por toda Iglesia Oasis, Padre, que guardes nuestros corazones del egoísmo, que guardes nuestro corazón de codiciar cosas que no tenemos y que para nada edifica, que lo único que anhelemos es hacer tu voluntad, pensar en ti, pensar, Señor, en cómo ser buenos administradores y así poder publicar tu evangelio y el mundo pueda creer que tú eres Dios, de la forma en que nos amamos. Es lo que dice tu palabra, Señor, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y el amor tuyo, Señor, es un amor sacrificial, es un amor que da, que se entrega, que hay una acción. Es por ese amor, Señor, que cautivaste mi corazón, y ese amor me hace libre, Señor, para poder amar sin medida. Pero a veces reconozco que soy egoísta y me gusta. Perdóname, Señor, por no darme cuenta qué tan egoísta y asqueroso soy a veces con mi tiempo, con mi dinero, con mi familia. Perdónanos, Señor. Porque a veces cuando estoy pobre y me hace falta, mi corazón es tan perverso que a veces codicio tener más para estar mejor. Cuando te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Perdóname por pensar de esa forma. Perdóname por pensar que mis negocios son más importantes que tú, cuando en cualquier momento este mundo se puede acabar y quizá mi salvación no la he olvidado o no la aproveché cuando tú me la diste en el tiempo apropiado. Ahora yo quisiera en esta hermosa mañana, iglesia, que usted le diga: Señor, hazme libre. Libérame de estas cadenas de la codicia, del egoísmo. Permite que tu verdad y tu amor fluyan en mí. Y ser esta iglesia, Señor, que refleje eso: generosidad, amor, compasión, una buena administración de todo lo que tú nos has dado, para que el mundo pueda conocer que tú eres Dios. Libre para cantarte, libre para amar a mi hermano y a mi hermana, libre para ser sensible a las necesidades de otros, a igual que la mía. Esta es mi oración, Señor, en esta mañana. Te pido que tú nos ayudes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.